Bueno, ¿cómo les va? Espero que muy bien. Vengo a hacer la última grabación que van a tener conmigo de este año. Espero, como siempre, que les sea de utilidad. ¿Sí? Y esta vez nos toca una grabación por ahí un poco distinta, porque en realidad la idea es contarles sobre esta patología, que es la insuficiencia cardíaca, que la vamos a usar de excusa, medio como les contaba para cuando les grabé diabetes, la vamos a usar medio de excusa para entender un poco qué cosas fallan de todo lo que estuvimos estudiando fisiológicamente durante este año y para que nos sirva para repasar esos mecanismos fisiológicos que van a estar involucrados en esta entidad. Bien, lo mismo que les decimos siempre, no tienen que conocer patología en este año, al menos para esta materia, y la idea es que, como presentarles para que tengan una idea y eso nos sirva como escenario para empezar a repasar física. Bien, así que vamos con eso. La primera parte les voy a contar específicamente qué es la insuficiencia cardíaca. Y en realidad, la insuficiencia cardíaca, como todas las insuficiencias que puede tener el organismo, ya sea insuficiencia hepática, renal, etcétera, siempre hablamos de insuficiencia cuando nos referimos a un órgano que no está pudiendo cumplir su función como la debería hacer. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿cuál es la función del corazón? Y sabemos que la función del corazón es bombear la sangre para llevársela a todos los tejidos. Entonces la insuficiencia cardíaca es eso, es la incapacidad del corazón de bombear la cantidad de sangre que debería bombear para que el resto de los tejidos reciba lo que necesita, que en esa sangre vienen los nutrientes, el oxígeno, etc. Bien, cuando el corazón no bombea lo que los tejidos necesitan, esos tejidos empiezan a tener como déficit de las cosas que necesitarían para obtener energía, sobre todo los nutrientes y oxígeno. Entonces vamos a ver que la insuficiencia cardíaca no cursa solo con una alteración del corazón, sino que muchos otros órganos empiezan a tener como algunas cosas a causa de que no le llegue, ¿sí?, lo que le tiene que llegar bombeado por el corazón. Entonces, otra manera de definir la insuficiencia cardíaca es como el conjunto de todos los signos y síntomas, ¿sí?, que vienen secundarios a que el corazón no cumpla esa función, ¿sí?, ya sea porque se alteró funcionalmente o estructuralmente, no importa, pero el corazón que no funciona o no funciona como debería funcionar, genera que el resto de los tejidos empieza a tener deficiencias de lo que debería recibir. Entonces se arma todo un conjunto de signos y síntomas en la insuficiencia cardíaca y por eso decimos que es un síndrome. Cuando hablamos de un síndrome, hablamos de que hay muchas cosas en un paciente a causa de esta patología, en este caso la insuficiencia cardíaca. Bien. ¿Por qué una persona tiene insuficiencia cardíaca? Bueno, estas estadísticas son un poco viejas, yo busqué más nuevas para este año, para 2020, y lo encontré en nuestro medio. Pero nos sirven como para pensar cuáles son las principales causas y para que se lleven el concepto que yo les quiero transmitir ahora. Fíjense, un tercio de las personas que tienen insuficiencia cardíaca es a causa de la hipertensión arterial. Ustedes saben que la hipertensión arterial, es decir, esa presión arterial por encima de 140 milímetros de mercurio de sistólico y o 90 milímetros de mercurio de diastólica, sostenida en el tiempo, genera una alta presión en la arteria, que eso hace que el corazón tenga que hacer mucha presión para poder bombear el volumen sistólico, venciendo la presión que está en la arteria. ¿Por qué? Porque sabemos que si tengo un ventrículo y una arteria y quiero mover la sangre del ventrículo a la arteria, necesito diferencia de presión. Y acá hay mucha presión, el ventrículo tendrá que hacer una gran presión. Entonces, crónicamente vamos a estar sometiendo a ese ventrículo izquierdo a trabajar a altas presiones. Y eso a la larga va a llevar a que no pueda seguir cumpliendo su función. Hipertensión arterial, principal causa de insuficiencia cardíaca. 1 de cada 3 personas que tienen insuficiencia es por hipertensión. Fíjense esto, un cuarto, ¿sí?, casi el 25%, lo hace por cardiopatía isquémica. De esta también charlamos, ¿se acuerdan? Esta es una patología que tienen las coronarias, ¿sí?, donde no dejan, porque tienen placas, ¿se acuerdan de esas placas de ateroma que alguna vez charlamos? Bueno, con esas placas no dejan que pase la cantidad de sangre que debería pasar. Entonces los miocitos cardíacos empiezan a estar en una situación de isquemia, es decir, de poca cantidad de oxígeno. Y eso hace que no puedan trabajar óptimamente. A la larga, las personas con cardiopatía isquémica también pueden desarrollar insuficiencia cardíaca. Y fíjense qué importante esto.
Un 10% tienen insuficiencia cardíaca por tener las dos cosas. Entonces, si sumamos, acá tengo un 33% y acá tengo el otro 33%, es decir, 2 de cada 3 personas que tienen insuficiencia cardíaca lo tienen por esto, o por hipertensión arterial, o por cardiopatía isquémica, o por ambas. ¿Sí? Ese es el concepto que les quiero transmitir. Fíjense que dos patologías tan prevalentes, ¿sí? Dos cosas que charlamos que están muy comúnmente en la población, sobre todo en la población adulta, a medida que envejece, entonces claramente, y estas son las principales causas de insuficiencia cardíaca, la insuficiencia cardíaca también es otra cosa que ustedes, como futuros técnicos de terapias cardiológicas, van a ver un montón. ¿Sí? Ese es el concepto que yo les quería transmitir. Esto es importante y además es prevalente. ¿Sí? Y las causas son cosas que son muy comunes y que lamentablemente son cada día más comunes. ¿Sí? Ahora, me queda un tercio de personas con insuficiencia cardíaca aproximadamente que no responden a estas causas. Bueno, ¿por qué tienen entonces insuficiencia cardíaca? Puede ser por un montón de otras cosas. Les puse esta lista que por supuesto no es la idea que la sepan, pero se las muestro, ¿sí? Para que vean la cantidad de cosas que pueden afectar al corazón que hagan que a la larga desarrolle insuficiencia cardíaca. Hay una aclaración que yo no les hice. Hay estados de insuficiencia cardíaca que son agudos, ¿sí? Que una persona bruscamente va a entrar como fallo de bomba. Pero después nosotros nos vamos a referir como en grandes rasgos a la insuficiencia cardíaca crónica, es la insuficiencia cardíaca que tras varios años de padecer alguna de todas estas cosas, el corazón va a ir perdiendo función hasta entrar justamente en insuficiencia cardíaca. ¿Sí? De todas estas listas, ¿cuál es la importante por ahí acá en Argentina, en nuestro medio? Esta, Chagas. ¿Sí? Chagas, una infección por un parásito, genera, cuando se cronifica con los años, una afectación cardíaca en el miocardio que hace que el corazón termine desarrollando una insuficiencia cardíaca tras años de evolución. ¿Sí? Esta es como la tercera causa más importante acá en nuestro medio, el Chagas. ¿Sí? Bueno, esto entonces era para comentarles por qué una persona desarrollaba insuficiencia cardíaca. Ahora, vamos a meternos ya en el síndrome, ¿sí? Y decíamos, bueno, la insuficiencia cardíaca es la incapacidad del corazón de bombear la cantidad de sangre que necesitan los tejidos. Ahora, ¿por qué el corazón no puede bombear la sangre que debería bombear? Bueno, hay dos opciones. No bombea porque no tiene la fuerza para bombearlo, y nosotros sabemos que cuando el corazón hace fuerza es en sístole. Entonces, a esa insuficiencia cardíaca la llamamos sistólica. Y es a esa insuficiencia cardíaca donde el corazón no puede desarrollar la fuerza necesaria para poder mover el volumen de sangre que debería mover. ¿Sí? Esa es la insuficiencia cardíaca sistólica. La otra opción es que de fuerza por ahí esté bien, pero lo que tenga es una insuficiencia cardíaca diastólica. La insuficiencia cardíaca diastólica no se permite el llenado. ¿Sí? Si tengo un corazón que no logra distenderse y relajarse completamente para que la sangre entre en ese ventrículo, por más de que yo después de la sístole haga buena fuerza, si yo no tengo adentro la sangre que debería bombear, no voy a poder bombear el volumen necesario. Eso es la insuficiencia cardíaca diastólica. Creo que esto se representa muy bien con esta imagen. Miren, acá tengo un corazón que puede desarrollar una insuficiencia cardíaca diastólica. ¿Por qué desarrollo insuficiencia cardíaca diastólica? Porque no me puedo distender. Si el corazón no se distiende, no se abre lo suficiente para que la sangre entre. ¿Sí? Fíjense, ¿cuánta sangre puede entrar acá? Poquita, porque miren cómo están estas cavidades. Están, ahí les dice la imagen, rígidas y gruesas. ¿Sí? Entonces, impiden la distensibilidad del ventrículo para lograr un buen llenado. La sístole por ahí está perfecto. De hecho, esta pared, si tiene mucho músculo, podría generalmente desarrollar buena fuerza. El tema es que estas paredes, ¿sí?, no son como paredes gruesas como veríamos, por ejemplo, en el ejercicio. Si yo soy una persona que entreno mucho, logro una hipertrofia del corazón. Estas paredes están hipertrofiadas, pero no a expensas de miocitos, sino por ahí a expensas de fibrosis. Es decir, tejido fibroso, tejido que no conduce, tejido que no hace fuerza. Son tejidos que no pueden cumplir con las propiedades cardíacas que veíamos al principio de cuando vimos corazón. Entonces eso hace que por más de que yo tenga una pared bien gorda, no sea una pared funcional. ¿Sí? No me voy a poder distender y posiblemente tampoco después me pueda contraer mucho. ¿Sí? Esta insuficiencia cardíaca diastólica y sistólica, nosotros la separamos, muchas veces son parte de una misma entidad. ¿Sí? La insuficiencia cardíaca sistólica, perdón,
es la otra, es la de donde el corazón ya, se puede llenar un montón. Fíjate lo que es esta cavidad. ¿Sí? Tiene cavidades tiradas y delgadas, son cavidades realmente grandes. Pero por más de que se llene mucho, esta pared así de finita no va a poder hacer fuerza. Una insuficiencia cardíaca sistólica es la que el ventrículo no puede generar la fuerza necesaria para poder bombear el volumen que tiene ahí adentro. Esa es la insuficiencia cardíaca sistólica. ¿Bien? Ahora, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que una persona tiene insuficiencia cardíaca? Es decir, ¿cómo se manifiesta? Era esto que decíamos de conjunto de signos y síntomas. ¿Por qué hablamos de signos y síntomas? Porque los signos son las cosas que un personal de salud está entrenado para buscarlos y va a ir a encontrar. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo tener un estetoscopio y poner el estetoscopio, apoyarlo en el pericordio y tratar de escuchar a ver cómo están los latidos cardíacos. Eso es un signo, ¿sí? Lo voy a buscar yo. El síntoma es el que la persona siente. Yo puedo recibir un paciente dentro del sistema de salud que viene que me dice que le falta el aire, que se marea, que se le hinchan las piernas, que va muchas veces al baño. Bueno, todos esos son síntomas, son los que la persona describe. Nosotros acá vamos a trabajar más que nada con los signos y dentro de esos signos vamos a encontrar algunos síntomas que nos puede contar la persona que sufre insuficiencia. Esos signos los vamos a dividir en dos. Hablamos de signos anterógrados cuando nos referimos a lo que está adelante del corazón. ¿Qué quiero decir con esto? No quiero decir el esternón, no estoy hablando de anatomía. Estoy hablando de fisiológicamente. Si yo tengo el corazón, que forma parte de un circuito, ¿el corazón bombea sangre hacia dónde? Bueno, hacia la arteria, para que esa arteria llegue por las arteriolas a los capilares de muchos órganos, ¿sí? El cerebro, el mismo corazón con las coronarias, los riñones, el tubo digestivo, los músculos, a un montón de lados. Todo eso es anterógrado. ¿Bien? Hablo de retrógrado cuando me refiero a lo que está por detrás del corazón fisiológicamente, es decir, lo que le trae la sangre al corazón. Y ese es todo el territorio venoso. Por eso les marqué lo retrógrado en azul y lo anterógrado en rojo, ¿sí? Como haciendo referencia a esto, de que lo que está por detrás del corazón es la vena y lo que está por delante son las arterias. ¿Bien? Bueno, entonces vamos a desglosar un poco esto. Cuando hablamos de signos anterógrados, dijimos que nos referimos a lo que está por delante del corazón, es decir, a quienes les debería llegar la sangre que el corazón debe bombear. El tema es que en una insuficiencia cardíaca, si ese corazón no bombea la cantidad de sangre que necesitamos, los tejidos que están por delante no van a recibir una buena cantidad de sangre. Esos tejidos, ¿sí?, son los que me van a determinar los signos anterógrados. Bien, fíjense que no puse todos los tejidos. En realidad, todos los tejidos reciben la sangre que bombea el corazón. Pero ¿cuáles son como los más sensibles que me van a venir a decir que fíjate que esto puede ser a causa de que el corazón no te está bombeando una buena cantidad de sangre? Bueno, son los órganos que justamente reciben mucho flujo sanguíneo, como los riñones, que se acuerdan que recibían aproximadamente el 25% del volumen minuto. Bueno, entonces fíjense, si un corazón no bombea la cantidad de sangre que debe bombear, el riñón va a ver en detrimento la llegada de sangre, y con esa llegada de sangre el riñón hace su función. ¿Cuál era la función del riñón? Filtrar la sangre para producir la orina. Entonces, ¿qué cosa vamos a encontrar en un riñón, ¿sí?, de una persona con insuficiencia cardíaca que no recibe un buen volumen minuto? Bueno, un riñón que no puede filtrar una buena cantidad de sangre y por lo tanto me produce poca orina. Eso de poca orina se llama oliguria, ¿sí? Uria de orina y oligo de poco. Las personas con insuficiencia cardíaca graves ya pueden estar oligúricas, es decir, un riñón que no filtra la cantidad de sangre que debería filtrar normalmente y por ende produce poca orina. Con los músculos pasa algo. El músculo en reposo generalmente no recibe tanta sangre, pero cuando el músculo empieza a hacer actividad, ahí sí necesita un gran aporte sanguíneo. Entonces, ¿cuándo vamos a ver signos musculares? Cuando el paciente empieza a hacer alguna actividad. Si la persona que sufre insuficiencia cardíaca está en reposo, posiblemente, es algo que sea un estado muy grave, no tenga un compromiso muscular. Pero cuando empieza a pararse, sobre todo quiere caminar varias cuadras, quiere subir escaleras, quiere hacer actividad física y hablar, bueno, en ese momento es que tiene fatiga muscular. El músculo se fatiga porque no recibe la cantidad de sangre que debería recibir, y eso es porque el corazón no se la puede bombear. Y lejos, el que más depende de la cantidad de sangre que bombea el corazón
es el sistema nervioso central, es el cerebro. Entonces guarda con esto porque también en insuficiencias cardíacas ya grabadas, si el cerebro no recibe una buena cantidad de sangre, no puede desarrollar sus funciones. Entonces podrán ser personas que pierdan como un buen estado de lucidez, un buen estado de conciencia, personas que les cueste cumplir con las funciones cognitivas que tiene el cerebro. ¿Sí? A eso nos referimos con signos anterógrados. Por supuesto que todos los otros sistemas se van a ver comprometidos, pero no en tanta magnitud como estos tres que les decidí remarcar, porque son los que dependen de un gran volumen minuto que el corazón en insuficiencia cardíaca no les puede como entregar. ¿Sí? Por otro lado, tengo los signos retrógrados, y estos son los contrarios, son los que, a ver, si el corazón no bombea la sangre, ¿dónde está esa sangre? Si no está en la parte anterógrada, sino está en las arterias, está quedando atrás, está quedando estancada. Al principio el corazón no bombea y me aumenta el volumen residual, y luego por ahí me aumenta la cantidad de sangre en la aurícula. Pero si luego el corazón sigue sin bombear, la sangre me empieza a quedar en todo el territorio venoso. Cuando las venas se quedan con mucha sangre, esa sangre empieza a ejercer presión en la vena, y la vena no es como la arteria, que tiene una buena capa muscular y es bien gruesa. En esa vena entonces empiezan a distender las venas y empiezan a generar que la sangre vaya cada vez más atrás. Cuando esa sangre que el corazón no bombea está yendo cada vez más atrás, que llega a los capilares, ¿se acuerdan que el capilar es un vaso sanguíneo muy finito? De esa manera, la sangre en el capilar se empieza a escapar. ¿Qué se escapa de la sangre? Y bueno, el elemento que puede pasar por la pared capilar, que es el plasma. Las células, por su tamaño, no se atraviesan un capilar, pero el plasma se empieza a jugar. Y entonces empieza a aparecer líquido en un montón de lados que no debería estar si el corazón funcionase bombeando la sangre y no la dejaría estancada en todo el territorio venoso. Bien, entonces vamos a ver que, por ejemplo, puedo tener sangre, ¿sí? Como estancada, le digo yo, ¿sí? Que sangre que está en éstasis, se dice cuando no se moviliza, que queda en el territorio de las venas yugulares. Entonces una persona en insuficiencia cardíaca puede agarrar y marcarse mucho las venas yugulares. Eso se llama ingurgitación yugular. La ingurgitación yugular es la vena yugular bien gordita, cuando debería estar como colapsada, está bien distendida porque tiene mucha sangre ahí. Tiene mucha sangre ahí porque el corazón no la está bombeando para que se vaya para adelante. ¿Dónde vamos a ver la insuficiencia? ¿Dónde vamos a ver la ingurgitación yugular? Sobre todo las personas que están acostadas. Si yo estoy en este momento, por más que tengo una insuficiencia cardíaca y tengo una ingurgitación yugular marcada, eso ya es una insuficiencia cardíaca muy grave, porque en realidad la sangre debería estar cayendo por gravedad. ¿Sí? Entonces, cuando la persona empieza a quedar como medio entre acostada y sentada a 45 grados, ahí es donde más se marca. Y acostado ya ni hablar, que la ingurgitación yugular va a estar, y de hecho muchas veces puede aparecer sin que una persona tenga insuficiencia cardíaca cuando estamos totalmente acostados. Bien, eso por un lado, la ingurgitación yugular. Por el otro, la que es mucho más común y más como bien marcadora de insuficiencia cardíaca, es cuando se acumula la sangre en las venas de miembros inferiores. Y esto se da porque estamos favorecidos por la posición de pie, o en este caso como estoy yo sentado, con los pies hacia abajo. ¿Sí? Si yo tengo los pies más abajo del cuerpo y el corazón no bombea la cantidad de sangre que tiene que bombear, la sangre me queda atrás, pero por gravedad se va para abajo. Entonces, lo más común es que la sangre se vaya al territorio de miembros inferiores. Y cuando queden los capilares de miembros inferiores, pasa eso que les decía. La sangre empieza a hacer presión sobre el capilar y hace que se mueva lo que se puede mover por ese capilar, que es el plasma. Entonces el líquido se empieza a acumular en todos los tejidos del miembro inferior, sobre todo comienza el pie, luego el tobillo, luego podrá estar en la pierna, la rodilla, el muslo, ya cuando es una situación mucho más marcada. A esa acumulación de líquido en un lugar donde no debería estar, la llamamos edema. ¿Sí? El edema es justamente la acumulación de líquido en un lugar que no corresponde. Y es muy marcador de insuficiencia cardíaca el edema en miembros inferiores. Es muy, muy, muy marcador. Claramente, cuando la persona se acuesta, ¿sí? Por ejemplo, a la noche, se va a dormir, las venas del territorio de los miembros inferiores quedan a la misma altura del corazón. Si yo me acuesto, queda toda a la misma altura. Entonces, ahora no tengo esa diferencia de presión que hace que de diferencia de gravedad, perdón, que hace que se me estanque la sangre en los miembros inferiores.
Entonces muchas veces esos edemas que estaban en los miembros inferiores, ahora cuando yo estoy acostado se reabsorben y hace que el plasma vuelva a entrar al sistema vascular y por diferencia de presión, ahora sí pueda moverse por todo el sistema. Eso hace que por ahí las personas con insuficiencia cardíaca, durante el día se le hinchen mucho las piernas, ¿sí? A la noche se reabsorbe ese edema y entonces se levanta bien. Y a lo largo del día, después ya más de la tardecita, vuelve a tener mucho edema en miembros inferiores. Se vuelve a acostar y se levanta bien. Y muchas veces ese se vuelve a acostar y que hace que la sangre, como que vuelva, el plasma, perdón, vuelva al compartimiento vascular. Eso hace que por ahí, si el corazón no puede bombear esa cantidad de sangre, porque justamente está en insuficiencia, la sangre ahora sí se puede filtrar por los riñones. Y muchas veces estas personas con insuficiencia cardíaca orinan mucho más de noche, cuando pueden reabsorber todo ese líquido que les había quedado en las piernas, que de día, que por gravedad se les va y se les acumula ahí, sin posibilidad de haber llegado a los riñones. Bien. Bueno, y por último, otro lugar donde se acumula es en el sistema venoso hepático, ¿sí? Si yo salgo de la cava inferior, lo que más tengo como a mano es la suprahepática, y esas suprahepáticas hacen que la sangre ahí se acumule y el hígado como que se empieza a distender, se llena de sangre. Ese órgano, ¿sí? Que tiene una gran capacidad de llenarse de sangre, va a aumentar de tamaño, a expensas de que ahora está justamente como congestionado con tanta sangre que se le acumuló, y eso se le llama hepatomegalia. La hepatomegalia, hepato de hígado y megalia de aumentado de tamaño, puede ser por un montón de cosas, ¿sí? No es que yo veo una hepatomegalia y digo, tiene insuficiencia cardíaca. Pero, por ejemplo, una hepatomegalia que no duele, porque no es que el hígado está aumentado de tamaño, porque tiene una inflamación, por ejemplo, como cuando yo, no sé, me golpeo, me sale un chichón, entonces me aumenta algo de tamaño, pero me duele. Esto no es una enfermedad del hígado. Acá el hígado lo que le pasa es lo mismo que a las piernas, ¿sí? Está recibiendo mucho sangre, mucho plasma, que no puede ser bombeado por el corazón porque está en insuficiencia. Entonces es una hepatomegalia no dolorosa y también se puede presentar en personas con insuficiencia. Fíjense que tengo el cuello, la ingurgitación yugular por la cava superior, las suprahepáticas por la cava inferior y también por cava inferior, bien a favor de la gravedad, miembros inferiores. Pero en estos tres lugares, la sangre se está yendo a esos tres lugares porque hay un ventrículo que no puede estar bombeando la sangre hacia adelante. ¿Cuál es ese ventrículo? Estos tres lugares, ¿sí? Que vienen de territorio cava, ese territorio cava, como ustedes saben, drena en la aurícula derecha. Entonces, si tengo un ventrículo derecho que no está pudiendo bombear bien la cantidad de sangre que debería bombear, lo que más me van a aparecer son estos signos retrógrados. Ahora, ¿qué pasa si el que no bombea bien es el ventrículo izquierdo? Bueno, el ventrículo izquierdo no bombea, entonces la sangre se acumula, luego en la aurícula izquierda, y luego ¿en qué venas? En las venas pulmonares. Entonces me aparece el otro signo retrógrado, que depende más bien de que el ventrículo que tiene insuficiencia sea el izquierdo. Y entonces me voy a tener lo que se llama congestión venosa pulmonar. Si el ventrículo izquierdo no me bombea, la sangre se acumula ahí, aurícula, venas pulmonares, capilares pulmonares, y empieza a aparecer un fenómeno que es el edema, pero ahora en el pulmón. Y esto, a diferencia de todos los otros que charlamos, como la ingurgitación yugular, la hepatomegalia y los miembros inferiores, no es porque no funciona el ventrículo derecho, sino es porque no funciona el ventrículo izquierdo. Existen pacientes que tengan solo insuficiencia del derecho o solo insuficiencia del izquierdo. Bueno, son raros, ¿sí? Si existen, son muy raros. Lo más común es que sea una insuficiencia cardíaca de todo el corazón. Pero nosotros, fisiológicamente, para poder repasar circulación mayor, menor, cómo están conectados los circuitos, agarramos y los diferenciamos. Entonces, estos tres van a ser sobre todo de una insuficiencia cardíaca derecha, y este va a ser el retrógrado de una insuficiencia cardíaca izquierda. Mientras que todos los anterógrados que vimos hoy dependen del ventrículo izquierdo. Esto sería una insuficiencia cardíaca izquierda también. ¿Sí? Si yo tengo que nombrar un signo anterógrado de una insuficiencia cardíaca derecha, tengo que decir, bueno, el ventrículo derecho, ¿a dónde bombea la sangre? Al pulmón. Lo que podría llegar a tener ahí es un compromiso de la hematosis, porque el ventrículo derecho no me bombea buena sangre para que vaya a hacer intercambio. Si llego a tener eso, es una situación como
gravísimas, totalmente graves, ¿sí? Para que la hematosis se vea comprometido por eso. Donde sí se puede ver comprometida la hematosis, vuelvo, es justamente acá, en la congestión venosa pulmonar. En el retrógrado, cuando el ventrículo izquierdo es el que no bombea. Entonces, ¿qué empieza a pasar? La sangre se me acumula en los capilares pulmonares. ¿Qué dijimos que pasa? Si tengo mucha sangre, hace mucha presión, y el capilar es un vaso finito. Entonces el plasma se puede salir de ese capilar y acumularse entre el espacio que estaba entre el alveolo y el capilar. Si ustedes se acuerdan, cuando vemos respiratorio, el espacio entre el alveolo y el capilar, que se llama justamente barrera alveolo-capilar, era un espacio muy, muy finito. ¿Y por qué? Porque sabemos que el espesor, por ley de Fick, es inversamente proporcional a la difusión de gases. Entonces, si yo tengo un espesor chico, la difusión es muy grande. Y como yo quiero que en el alveolo ocurra la hematosis, que es que el oxígeno pase del alveolo a la sangre y el dióxido de carbono pase de la sangre al alveolo, me valgo de ese espesor muy chiquito. Ahora que tengo una insuficiencia cardíaca y que el ventrículo izquierdo no está bombeando, perdón, el ventrículo izquierdo no está bombeando y hace que la sangre se me congestione por detrás, se me empieza a acumular líquido entre el capilar y el alveolo, haciendo que este espacio entre el alveolo y el capilar tenga un espesor alto. Si yo tengo mucho espesor, ¿qué pasa con la difusión? Disminuye. Entonces la hematosis se compromete mucho más por esto que porque el ventrículo de hecho no bombea sangre. ¿Sí? Cuando se da esta situación de que las personas les empieza a faltar el aire porque tienen congestión venosa pulmonar, esto es el claro ejemplo de que puede ser un signo, porque yo puedo ir a escuchar el pulmón con el microscopio y escuchar que hay ruido, ¿sí? Como que hay agua en ese lugar donde no debería estar. ¿Sí? Ese ruido pulmonar que me describe como sensación de que hay líquido, bueno, eso ya me está hablando de que hay un edema de pulmón, ¿bien? Y eso puede ser causa de que el corazón no esté bombeando la sangre que tiene que bombear. Pero también esto me puede generar un síntoma, es decir, algo que la persona me cuente. ¿Qué me va a contar la persona? Que le falta el aire, que tiene dificultad para respirar. A esa sensación de falta de aire se la llama disnea. La disnea es el motivo más común por el que consultan las personas con insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Fíjense, una falla en el corazón y el motivo por el que vienen al sistema de salud está más bien en los pulmones. ¿Sí? Fíjense qué interesante como cuando un corazón no funciona como bomba, se empiezan a alterar un montón de otras cosas. Y este signo de los pulmones es clave, el edema pulmonar. Al principio, las personas con insuficiencia cardíaca pueden tener congestión pulmonar, sobre todo en las bases del pulmón. ¿Por qué? Porque la sangre llega por las venas pulmonares y por gravedad se va para abajo. Luego, ¿sí? Sobre todo si la persona, por ejemplo, se acuesta y ahí ya deja de tener esta gravedad que hacía que la sangre se vaya para abajo, bueno, entonces ahí es donde las personas sobre todo tienen más disnea, cuando se van a acostar. Entonces muchas veces estas personas que sufren insuficiencia cardíaca tienen que dormir en vez de acostados como con varias almohadas, incluso tendiendo a sentarse para poder respirar bien durante la noche y no levantarse ahogados. ¿Bien? Pero en situaciones graves, donde la persona se descompensa realmente y su insuficiencia cardíaca se agrava, pueden tener este cuadro que se llama edema agudo de pulmón. Y acá el líquido no está solo en las bases, sino que compromete todos los campos pulmonares, comprometiendo fuertemente la hematosis, y si este edema agudo de pulmón es una urgencia, no se resuelve, la persona se puede morir. Entonces, quiero mostrarles, esto que tienen acá es una placa de tórax, ¿sí? Una radiografía de tórax, mejor dicho, que es normal, ¿sí? Les muestro cómo se ve normalmente. Quiero que vean esta que tienen acá, que es la imagen típica de un edema agudo del pulmón. Si ustedes la observan, ¿cuál es la principal diferencia? Fíjense, bien negros los pulmones, ¿por qué tan negros? Porque ahí tiene que haber aire. Entonces, cuando el rayo X me atraviesa, cuando yo me hago la radiografía, pasa libremente porque es aire, entonces va y choca contra la placa que me van a hacer. ¿Sí? Esta sería la placa. Entonces, de esa manera, el aire deja pasar el rayo, me queda todo negro. ¿Por qué acá no está todo negro? Bueno, porque el rayo no está pudiendo atravesar como debería. ¿Y por qué no lo hace? Bueno, porque acá hay algo más que aire. Hay líquido. Esta imagen es típica del edema agudo del pulmón. Fíjense cómo no está solamente en las bases. Está en todos los campos pulmonares. Bien. A mí me encantaría
que en este momento piensen con lo que ustedes saben de fisio, cómo podríamos tratar un agudo del pulmón, y los invito, incluso si están entusiasmados, a poner pausa y pensarlo. Como no es una clase, no puedo esperar que ustedes me respondan, se les voy a decir, pero si quieren, dense esa oportunidad de pausar el video y pensar. Ahora, espero que hayan pensado lo correcto, si lo pensaron, pero ¿qué estamos diciendo? Que tenemos líquido en un lugar donde no tiene que estar. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este edema agudo del pulmón? Vamos a tratar de darle algo al paciente que haga que pueda eliminar líquido, porque si ese líquido está donde no tiene que estar, es porque había mucha presión en ese vaso sanguíneo. Vamos a tratar de que la persona pierda líquido para que justamente empiece a bajar la presión en ese vaso sanguíneo y este líquido que ahora está en los pulmones pueda reentrar al compartimiento vascular, ¿sí? ¿Cuál es el único órgano que tiene esa función como de agarrar el líquido del compartimiento vascular y eliminarlo? Bueno, son claramente los riñones a través de la orina, y eso era la diuresis. Entonces, los pacientes con edema agudo del pulmón responden bastante bien a los diuréticos. Los diuréticos son esos fármacos que justamente aumentan la diuresis y hacen que yo pierda líquido. Entonces, esa es como una gran medida que uno puede usar en un paciente con edema agudo del pulmón. Y la otra gran medida es la que tenemos que usar en este momento, en esta urgencia, esperando a que el diurético haga efecto, porque la persona llega porque no tiene aire. ¿Y por qué no tiene aire? Porque ahí no puede hacer la hematosis. Entonces, de vuelta, ¿de qué dependía la hematosis? Del espesor de la membrana del alvéolo capilar, que acá vimos que está aumentado. Del área de los pulmones, yo no puedo hacer nada respecto a eso, porque no le puedo poner un pulmón extra. No tengo dónde sacar más área. Depende de características de los gases, eso siempre, y depende de la diferencia de presión. Entonces, si yo sé que tengo una presión de oxígeno en el capilar pulmonar y una presión de oxígeno en el alvéolo, que normalmente es de 100 milímetros de mercurio, debería lograr aumentar esa presión en el alvéolo para que justamente haya más diferencia de presión y que independientemente de ese espesor aumentado en el alvéolo, en el espacio alvéolo capilar, yo pueda vencer esa dificultad que tengo para la difusión gracias a una mayor diferencia de presión. Entonces, ¿de qué dependía la diferencia de presión en el alvéolo? Bueno, la presión en el alvéolo, ustedes se acuerdan que depende de la presión de dióxido de carbono que yo tenga en el alvéolo y de la presión inspirada de oxígeno. Y esa presión inspirada de oxígeno depende de en qué lugar estoy a la altura de la atmósfera, ¿bien? Y también depende de la fracción inspirada de oxígeno. Entonces acá hay dos opciones. O me cambian la presión a la cual yo estoy en la altura de la atmósfera, que sería bajarme, ¿sí? Sería como meterme, no sé, como si me fuera a bucear para yo tener más presión. Imposible en un paciente que está con edema agudo de pulmón. Entonces, ¿qué me queda? Cambiar la fracción inspirada de oxígeno. ¿Cuál era esa fracción inspirada de oxígeno? Era del 21%. Entonces, a todo paciente que llega con un edema agudo del pulmón, se le pone una cánula nasal, generalmente una mascarilla, se le pasa oxígeno a más del 21%, para tratar justamente de que esa fracción inspirada, al ser mayor, haga más presión de oxígeno en el alvéolo, y con eso más diferencia de presión para lograr mayor difusión. Todo paciente con edema agudo de pulmón recibe oxígeno y diuréticos, y la idea es sacarlo de este cuadro que es una urgencia, y justamente es un cuadro agudo, debe resolverse rápidamente. Bien, bueno, dicho esto, que nos sirve como para integrar todo lo que venimos viendo, fíjense, hablamos de transporte, hablamos de cardíaco, hablamos de respiratorio, bien, vamos a ver ahora cómo deberíamos resolver la situación de la insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿cómo vamos a evitar todo esto? Bueno, por un lado deberíamos pedirle al corazón que logre aumentar el volumen minuto. La insuficiencia cardíaca era esa condición donde el corazón no bombea la cantidad de sangre que debe bombear. Bueno, vamos a pedirle que aumente entonces. Pero vamos a tratar de priorizar que ese aumento del volumen minuto sea para llevarle sangre a los órganos que más lo necesitan. Sistema nervioso, riñón, músculos, como decíamos hoy, para poder soportar situaciones donde le tenga que mover, tenga que hacer actividad. Por ahí puedo priorizar en este momento de llevarle sangre a otros órganos, como el reproductor, como el digestivo. Por supuesto que no los vamos a dejar sin sangre porque se mueren, pero no le vamos a dar una vasodilatación en esos lechos
que le lleva una gran cantidad de sangre. ¿Sí? Y por último, vamos a tratar justamente de cómo censar cuánta sangre va a ir a esos órganos, ¿sí? Y hacer una buena vasoconstricción a ese nivel para tratar de que la sangre no vaya a esos órganos y sí logre seguir camino a los de vital importancia. Estas dos cosas, ¿sí?, forman lo que se llama redistribución de flujo, que también se da, por ejemplo, en ejercicio, y es lo que permite que frente a un volumen al minuto constante, o en este caso la insuficiencia cardíaca que estaba disminuido, tratemos de priorizar que ese volumen al minuto circule para los lados que más son necesarios y no para los lados que por ahí pueden estar sin sangre un tiempo más. Entonces, queremos modificar, por un lado, el flujo vascular, queremos modificar los vasos sanguíneos, y queremos modificar, por otro lado, acá arriba, el volumen minuto. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, ¿de qué depende el volumen minuto? El volumen minuto, ustedes ya saben que depende del volumen sistólico y de la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque el volumen minuto es la cantidad de sangre que el corazón bombea en un minuto. Esa sangre es bombeada en cada sístole. Entonces, el volumen sistólico es la cantidad de sangre que el corazón bombea en una sístole. Y la frecuencia cardíaca es cuántas sístoles yo tengo en un minuto. Ustedes esto ya lo saben. Entonces, la idea sería pensar cómo puedo modificar la frecuencia cardíaca, si actuará el simpático o el parasimpático. ¿Cómo puedo modificar el volumen sistólico? ¿De qué dependía? La precarga, es decir, todo lo que llegaba generando tensión en la pared del ventrículo antes de que se contraiga, es decir, dependía del retorno venoso. La contractilidad, es decir, la capacidad de hacer fuerza de ese ventrículo para bombear sangre en cada sístole. Y la poscarga, es decir, la presión a la que me tengo que someter luego de haberme contraído, que es la presión que tengo en la arteria. Entonces, cómo precarga, contractilidad y poscarga afectarán ese volumen sistólico. Y por otro lado, la modificación del flujo sanguíneo, ¿de qué depende? Depende de la resistencia periférica. La resistencia periférica, como ustedes se acuerdan, estaba vinculada a la fórmula de caudal, que era la ley de Poiseuille, que me decía que la diferencia de presión, que el caudal era igual a la diferencia de presión dividida la resistencia periférica. Y que esa resistencia periférica dependía de muchas cosas que desglosábamos en esta fórmula, como pi, el radio que estaba elevado a la cuarta, dividido 8 por viscosidad de la sangre, que dependía de la cantidad de células que esa sangre tuviera, es decir, del hematocrito, y la longitud del vaso. Entonces fíjense cómo estamos sumando acá también presión arterial y hemodinámica. ¿Sí? ¿Ven? Insuficiencia cardíaca integra un montón de temas para charlar. Entonces acá tiene de qué dependen la resistencia periférica. Ahora, de todos estos factores, ¿cuál es el más importante? Sin duda este, el radio, que es el que fisiológicamente yo voy a ir controlando y que además, al estar elevado a la cuarta potencia, hace que pequeños cambios de radio logren grandes cambios en el flujo. Y yo con una pequeña vasoconstricción ya estoy logrando mucho menos flujo en algún órgano, o con una pequeña vasodilatación estoy logrando que mucha sangre me llegue. ¿Sí? Ahora, ¿quiénes serían los actores que pueden venir y modificar esto y pueden modificar esto? Bueno, son dos grandes actores. Uno es el sistema nervioso autónomo. ¿Qué rama se va a activar? Se va a activar el simpático. Si yo estoy en una insuficiencia cardíaca y los órganos sienten que no le está llegando la cantidad de sangre que debería llegar, es como estar en una situación de lucha o huida donde yo necesito que me llegue más sangre. ¿Entienden? O porque estoy en insuficiencia cardíaca y la sangre está baja, o porque estoy en un volumen minuto normal pero necesito más sangre, en ambos casos necesito que aumente el volumen minuto hacia algunos órganos. Y esas son las situaciones de lucha, de huida, de estrés, donde lo que se liberaba, ¿se acuerdan que era adrenalina o noradrenalina? ¿Y por qué me sirve esto? Y bueno, porque va a aumentar la frecuencia cardíaca. ¿Por qué aumenta la frecuencia? Porque saben que la adrenalina va al nódulo sinusal y le dice a la corriente IFANI que aumente. Entonces eso hace que la pendiente suba y esa fase 4 llega más rápido al umbral. Entonces me desencadena más potencial de acción por minuto. También le dice al miocito ventricular que aumente la fuerza contráctil. ¿Cómo hace eso? Generando que haya más calcio. Yo tengo más calcio, voy a tener más fuerza de contracción. Entonces, con estas dos cosas, logra aumentar el volumen minuto, aumentando la frecuencia y aumentando el volumen sistólico. Pero además, contrae las venas,
Si contraigo las venas, ahora no dejo que estén tan distensibles, que se llenen de sangre como pasaban los signos retrógrados. Y eso hace que llegue más sangre al corazón. Y si llega más sangre al corazón, aumenta la precarga. Si aumenta la precarga, el corazón se estira más y ese mayor estiramiento puede hacer después más fuerza, lo que se conoce como mecanismo de Frank-Starling, ¿sí? Que es que a mayor distensibilidad, a mayor llenado ventricular, más fuerza de contracción voy a hacer. Entonces, eso está favorecido también por la adrenalina, gracias al aumento de precarga que me aumenta la contractilidad. Y por otro lado, va a lograr que haya vasoconstricción arteriolar en órganos que no son tan importantes. ¿Sí? El simpático me vasocontrae el tubo digestivo, me vasocontrae el sistema reproductor, pero el simpático no tenía receptores en los vasos, ¿sí? Para la adrenalina en sistema nervioso o en coronarias o en los vasos musculares. Entonces, por más de que haya un montón de adrenalina, esa adrenalina anda dando vuelta en sangre, pero no tiene receptor en el vaso sanguíneo para pegarse y decir, bueno, la coronaria se me contrae o la carótida se me contrae. No. Entonces, de esa manera estoy redistribuyendo el flujo. Por la sangre que tengo, no la mando tanto a algunos órganos, pero sí dejo que a otros órganos vaya en mucha cantidad. Y por último, el simpático también tiene este papel. El simpático con la adrenalina va a activar como a su ayudante, que es un sistema que ya conocen, que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ustedes saben que este sistema tenía como objetivo principal subir la presión arterial. Y tiene sentido que si yo estoy en una situación de insuficiencia cardíaca, quiera tener este sistema activado. ¿Por qué? Porque de esa manera voy a lograr mover más sangre hacia la arteria para subir la presión arterial. Bueno, justamente este sistema arranca acá, arranca en los riñones, ¿sí? Y ahora no es tanto el descenso de presión arterial, que ojo, si yo tengo el signo anterogrado de que me está llegando poca sangre al riñón, eso ya me hace activar el sistema. Pero acá estamos diciendo que quien viene a activarlo también como ayudante es el simpático. Entonces en los riñones se activa el sistema, ya sea porque llega poca sangre, o porque hay adrenalina, o por las dos cosas, me libera renina, que me corta el angiotensinógeno que normalmente libera el hígado siempre, pasando a la angiotensina 1, que no tiene actividad, pero que cuando se encuentra con la enzima convertidora de angiotensina, sobre todo los pulmones, se convierte en angiotensina 2, que tiene un gran efecto vasoconstrictor y que logra que las glándulas suprarrenales liberen la aldosterona para justamente lograr retención sanguínea. Es decir, que el riñón reabsorba sodio y con ese sodio arrastre agua para aumentar la presión arterial. Bien, de esta manera entonces, ¿cómo este sistema nos ayuda en la insuficiencia cardíaca? Bueno, la angiotensina 2 logra la vasoconstricción, me hace aumentar la sed, eso se llama efecto dipsinógeno, de esa manera yo ingiero más líquido para traer más líquido en el compartimento vascular, y estimula la liberación de aldosterona. Y por otro lado, la aldosterona, justamente con esta reabsorción de cloruro de sodio, elimina, ¿sí?, menos agua y eso hace que me quede más agua en mi compartimento vascular, ayudando a mantener la presión. Ahora fíjense una cosa, hasta acá todo bárbaro. El simpático que me pone a 1000 para luchar o para huir, en este caso me sube el volumen minuto. El sistema renina-angiotensina-aldosterona que me vasocontrae hace que no pierda líquido, que tome más líquido. ¿Esto me sirve? Sí, me sirve. Por supuesto que me sirve, pero sirve en un momento. Llega un momento donde la insuficiencia cardíaca, como decíamos, crónica, que era de la que más íbamos a hablar, donde estos mecanismos que me están tratando de ayudar a mantener un buen volumen minuto, se me tornan imposible de mantener. No puedo estar años dependiendo de un simpático y una renina-angiotensina-aldosterona. ¿Cómo voy a tener la frecuencia cardíaca? ¿Cómo voy a tener la digestión si tengo el simpático todo el tiempo activo sin que llegue buena cantidad de sangre al tubo? ¿Sí? Bueno, van a haber un montón de cosas que por el simpático activo no voy a poder como lograr sostener. Y con esto, con la renina-angiotensina, pasa lo mismo y se le suma algo más. La aldosterona a largo plazo tiene esto. Tiene efectos fibróticos sobre el corazón. Algo que a mi criterio, como futuros TPC, se deberían llevar de beneficio. Una aldosterona está bárbara, pero una aldosterona mucho tiempo, ojo, fibrosis. ¿Y qué dijimos de la fibrosis? Eran células que me hacían que agrande el corazón, hipertrofia, pero esas células funcionan, no funcionan. Esas células no tienen propiedades cardíacas.
Entonces, con este sistema activo durante mucho tiempo, el corazón cada vez se ve más fibrosante. Y un corazón fibrótico es un corazón que no tiene buena capacidad de hacer fuerza contráctil, entonces no inyecta buena cantidad de sangre, y que no tiene capacidad de extenderse, entonces no logra llenarse y recibir buena cantidad de sangre para después bombearlo. O sea que guarda con esto, porque estos mecanismos que nosotros pintamos desde fisio como compensan el volumen minuto, está bien, lo hacen, pero lo hacen a corto plazo. ¿Qué pasa a largo plazo con la insuficiencia cardíaca? Estos mecanismos son los que me terminan empeorando mi patología de base de insuficiencia cardíaca. Y no solo me empeora la insuficiencia cardíaca, sino que me suman una gran complicación, que es una de las causas de muerte de las personas con insuficiencia cardíaca, que son las arritmias. ¿Por qué? Porque si yo tengo tejido fibrótico en un corazón, que eran todos miocitos ordenados por puentes y uniones GAP para conducirse el impulso, y de repente se meten células que no tienen conductibilidad, que no tienen esa propiedad cardíaca, esa conducción del impulso se empieza a ver alterada. Y eso ya es un terreno como que me predispone a que pueda haber una alteración de ese ritmo cardíaco, puede haber una arritmia. Súmenle a esto que el ritmo cardíaco, ¿cómo está? Está aumentado. ¿Por qué? Porque hay mucha adrenalina, es simpático. Entonces, en un terreno donde ya está difícil conducirlo, y si encima te mando un montón por minuto, guarda con las arritmias, porque son una de las grandes complicaciones que me generan estos mecanismos que vienen como a compensar la baja de volumen minuto, terminan empeorando la insuficiencia cardíaca. Bien, bueno, espero que haya quedado claro esta parte. A mí me parece súper apasionante y eso es lo que yo quise transmitirles. Es muy interesante cómo hablamos de mecanismos de aumento de volumen minuto y creo que lo charlamos cuando hablamos, por ejemplo, de una hemorragia aguda y si yo pierdo sangre. Estos mecanismos me reayudan, pero me reayudan en ese momento de la hemorragia aguda. ¿Qué pasa si ahora yo los activo en una insuficiencia cardíaca que voy a tener crónicamente a lo largo de muchos años? Guarda, son los que me terminan alterando la calidad de vida. Si se animan, ahora que saben todo esto, piensen qué cosas podrían hacer o qué cosas podrían buscar ustedes si tienen un paciente con insuficiencia cardíaca, qué fármaco creen que deberían tomar. Y ojo, no les estoy diciendo que busquen fármacos, no queremos que sepan farmacología. Lo que queremos es decir, bueno, ¿habrá algún fármaco que, por ejemplo, agarre y haga que no se forme la aldosterona para que de esa manera yo frene la fibrosis del corazón? Bueno, tendría sentido. Entonces, listo. Un objetivo de la terapéutica de ese paciente podría ser frenar la formación de aldosterona. Y listo. Fármaco que forma que forma la formación de aldosterona. Perdón, que frena la formación de aldosterona. Entonces, de esa manera, como ustedes pueden ir pensando, decir, bueno, acá cortaría esto porque no está tan bueno, acá cortaría. Y yo creo que eso les va a ayudar a ir integrando muchas de las cosas que vimos. Bien. Por supuesto que este ejercicio lo tienen que hacer solo si ya tienen bien sabido todos los temas básicos de la materia, que es la parte de hemodinamia, de presión, de cardíaco, de respiratorio, de riñón. ¿Sí? Justamente por eso, insuficiencia cardíaca, como les dije al principio, viene a hacernos el escenario para que podamos hablar de integración de muchos de los temas que vimos en la cursada. ¿Sí? Bueno, justamente esto que les decía, de frenado de síntesis de aldosterona, es una de las cosas que más se usa, y no solo se usa acá, sino que también se usa en hipertensión arterial, y por eso siempre les recomiendo que estudien muy bien este sistema renina-angiotensina-aldosterona, porque muchas personas que ustedes vayan a ver, ya sea por hipertensión, por insuficiencia cardíaca o por otras cosas, tienen este sistema bloqueado por algún fármaco que seguramente después en su carrera lo van a charlar mejor. Entonces, de fisio, siempre yo les recomiendo que se acuerden de este dibujito, que siempre para mí está bueno para repasar el sistema y que no se lo olviden, que como el riñón libera la renina y agarra el angiotensinógeno formando angiotensina 1, que miren lo que es, así que no puede hacer nada, pobrecito, pero cuando pasa por los pulmones y se encuentra a la ACE, que en realidad es enzima convertida en angiotensina, la ECA le decimos en castellano, ahí sí, angiotensina 2, bien polenta, que va a agarrar y va a dar vasoconstricción, y con solo mirar a la glándula suprarrenal le va a pedir que libere aldosterona para resolver agua y sal. Bien, bueno, espero que esta clase les haya sido de utilidad. Como habrán visto, no les estoy dando mucho contenido. A propósito, yo no quiero que ustedes sepan contenido teórico de insuficiencia cardíaca, quiero que en el escenario de fisio, que desde marzo
hasta octubre trabajaron con nosotros, hoy lo puedan usar en un escenario fisiopatológico como es la insuficiencia cardíaca. Bueno, yo espero que les haya servido, lo mismo que espero de todas las grabaciones que les hice durante el año. Como siempre, me voy un poco de mambo hablando y quedan un poco largas, espero no aburrirlos y que les haya sido de utilidad. Y bueno, cualquier duda nos la pueden dejar en comentarios en Aula Web o la charlamos, por supuesto, en el Meet, donde vamos a intentar resolver algunas actividades en base a esto que estuvieron charlando conmigo, que la idea es que vean el video antes de ir al Meet. Bueno, un placer, espero ayudarlos con esto y que les sea útil y les dejo un saludo.